Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la psicóloga Xochitl Duarte del Consejo Ciudadano. El día de hoy tengo el honor de estar con este panel. En un momento los presento. Agradezco mucho a nombre del doctor Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano, que nos inviten al Consejo Ciudadano en esta Semana de la Innovación 2024. Agradezco mucho a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Y si me permiten, hago de manera formal esta presentación de nuestros panelistas. Se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Molina de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. El doctor Diego Aguilar de Alzheimer Disease International. La doctora Paloma Cobo, psicoterapeuta y conferencista. El doctor Omar Lugo de la UCB. Y la doctora Rosa Farres de Alzheimer México y AP. Bien, para iniciar este panel, les recuerdo a todos nuestros participantes que vamos a tener una ronda de preguntas. Les pido que seamos concretos, les vamos a escuchar desde toda su expertise y les pido que por favor no pasemos de los 3 minutos que tenemos para dar inicio a nuestro panel. Si gustan, pues les comparto el tema que vamos a tener es hablemos de salud mental, rompiendo estigma y buscando soluciones. Para introducir, les doy la palabra a cada uno de nuestros ponentes para que nos puedan compartir rápidamente cómo se encuentran de estar el día de hoy aquí para dar inicio ya a nuestro panel. ¿Quién iría primero? Si gusta, quien acaba de tomar la palabra, por favor, doctor. Doctor, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, muy gracias por estar aquí con ustedes. Muy complacido de representar en este momento a la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Quiero agradecer también a la MIF a través de la doctora Carla Báez, que hizo esta invitación a formar parte de este panel en el cual pues discutiremos acerca de pues, los aspectos más importantes que tienen la salud mental y en base a un problema muy importante que es el estigma, que lo podemos encontrar de muchas maneras, principalmente en forma estructural, y estructural implica que lo podemos encontrar en diferentes perspectivas. Entonces va a ser muy interesante escuchar a las y los colegas en este momento. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, doctora, pues si ¿cómo? quieren, gracias. Sí. Lo mismo, ¿no? Agradecer a Carla Báez, agradecer a MIF. Me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa, que urge poner sobre la mesa, que hay que hablar de la estigmatización, y me parece que este panel nos da la oportunidad, dado los expertos que estamos en él, de darle una amplitud al tema, no solo hablando de estos estigmas y de la urgencia de hacer unas propuestas de soluciones, sino de cómo desde diferentes ámbitos podemos cada uno colaborar desde nuestro lugar. Entonces, pues me encuentro muy agradecida y muy honrada de formar parte de este panel. Muchas gracias. Omar Lugo. Sí, muchas gracias. Nuevamente agradecer a Carla su invitación a este panel y sobre todo el tema, como lo han mencionado los otros miembros de este distinguido panel, es el estigma que no solo afecta es pues como lo han mencionado, es multidimensional y estructural, y en general afecta, no solamente tienes el impacto de alguna enfermedad como tal, y ya las dificultades que conlleva tener esa enfermedad, sino adicional a eso agregamos este esquema de estigma que agrava la situación. Entonces, el que podamos hablar ahora de él y podamos definir y sobre todo generar propuestas, creo que va a ser muy valioso para todos nosotros. Muchas gracias. Y finalmente, Rosa, le escuchamos.
Gracias. No, pues claramente agradecer a la MIF, agradecerle a Carla por la invitación, por la oportunidad de participar en este panel eh, y por poner el tema sobre la mesa. Desde mi ámbito, que es el tema de las demencias, creo que el estigma es la barrera más importante y más dura a vencer para atender y para el cuidado, ¿no? O sea, en general, todo lo que tiene que ver con salud mental, y en nuestro caso, pues creo que nos ha impedido poder avanzar con más rapidez en la atención y en el cuidado. Así que muchas gracias a MIF, muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Siguiendo el orden en el que iniciaron sus presentaciones, comencemos con las preguntas del panel. Primero, me gustaría conocer cuál es el impacto de la afectación de salud mental para el sistema y la comunidad desde la perspectiva del expertise de cada uno de ustedes, considerando las causas y el impacto. ¿Quién empieza Respetamos. otra vez? ¿Empiezo yo? Respetando el orden de sus presentaciones, por favor. Así cuando iniciamos. Bueno, muy bien, empiezo yo. Muy bien, empiezo yo. Bueno, la salud mental es pues es una característica del ser humano que implica pues la posibilidad o la capacidad de desplegar óptimamente todas sus virtudes. No nada más la ausencia de enfermedad, al igual que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la salud mental va mucho más allá de ello, porque es lo que nos desarrollarnos como personas y como individuos en una sociedad. Gracias a la salud mental podemos alcanzar de alguna manera desarrollo y pues diferente tipo de habilidades. Y el detalle es que la salud mental tiene una fase de prevención y una fase también de lo que es atención. El sistema de salud mental, el sistema de salud en general, lamentablemente reconoce poco la salud mental. De hecho, muchos sistemas de salud recomiendan que el presupuesto que se asigna en general a salud no debe de ser menor al 6%, siendo que en el caso de salud mental sigue siendo menos del 2% del asignado a todo el presupuesto de salud. Se sigue considerando que la salud mental es una condición por excepción y no por regla. Y esto genera mucho desgaste tanto a nivel del erario como de los años de vida, pues que con los años de vida, con la calidad de años de vida que desarrollan los individuos. El problema también está en lo que mencionábamos, que es el estigma. Se sigue considerando que la salud mental, además de que se debe de procurar en una minoría de personas, las personas que buscan ayuda en salud mental o que requieren una ayuda en salud mental son personas que no tienen o no tienen la virtud de otra persona común y corriente o normal. Y esto hace que sean continuamente segregados. Y a diferencia de otras minorías que tienen representación y que tienen voz y voto, los trastornos mentales siguen sin una representación social que permita ver sus derechos. Y eso lamentablemente afecta aún más, porque no es nada más la carga o la afectación de la salud mental, sino cómo el individuo tiene que cargar con esto en una sociedad que lo rechaza y lo discrimina. Ese es todo mi comentario por el momento. Cobo. Bueno, sin ánimos de repetir, yo creo que todos vamos a pensar muy similar, pero yo empezaría diciendo las causas de la salud mental son multifactoriales. En primer lugar, tenemos, por supuesto, un componente genético, tenemos un componente ambiental,
pero yo agregaría que también tenemos un componente, un poco lo que decía el doctor, de un mal diagnóstico. Si tuviéramos una atención adecuada y se hiciera un buen diagnóstico a temprana edad, ayudaríamos mucho más a los pacientes y les ahorraríamos muchísimo dolor. El problema es, yo soy doctora en psicoterapia psicoanalítica, imagínense, o sea, el estigma es el que va a terapia está loco. Entonces hay un estigma demasiado fuerte para que los pacientes que tienen algún tipo de afectación en cuanto a la salud mental acudan a terapia. Yo recuerdo hace muchos años, a la par que hacía mi maestría, trabajaba en una escuela y me sobraban algunas horas, y entonces sugerí que por qué no en esas horas atendía yo a los alumnos. Dicho sea de paso, la escuela era una escuela de alta exigencia, conocida porque sus alumnos tenían depresión, ansiedad, colitis, etcétera. Y la respuesta fue no, porque si abrimos un departamento de psicología social, va a haber problemas, no de psicología social, si abrimos un departamento de psicología va a haber problemas psicológicos. Y yo no entendía la absurdez de la respuesta. La salud mental, desafortunadamente, es una patología invisible, es una patología muy difícil de comprender. Entonces, hay que romper estos estigmas, hay que hacer un mano a mano con distintos especialistas y hay que enfocarnos en ofrecer soluciones para que esto deje de ser así. Muchas gracias. Continuamos. Sí, construyendo sobre lo que han dicho anteriormente, es muy importante lo que mencionan, sobre todo en la escuela. Y efectivamente, las enfermedades mentales caen dentro del plano de lo imaginario. Es decir, si una persona dice, oye, es que tengo mucho tiempo triste o tengo depresión, la gente lo minimiza primero, o sea, no lo entienden como una enfermedad, sino lo entienden más como una emoción o como un estado de ánimo transitorio. Y eso, al minimizar, pues no se le reconoce y no se le da el abordaje en la correcta dimensión. Siempre se ha tratado de minimizar este, el, este tipo de padecimientos, por ejemplo, la regulación de emociones, las personas que tienen ataques de ira, y dicen, pues nada más no le hagan mucho caso. O sea, digo, tendemos a minimizar o invalidar que el padecimiento es una enfermedad real, que es una enfermedad progresiva y que es una enfermedad que requiere de tratamiento como cualquier otra enfermedad. Asimismo, hablando de el impacto que tiene en el individuo y en la sociedad, pues yo lo definiría en tres. El primero es en el económico, o sea, los trastornos de salud mental aumentan los costos para los sistemas de salud, pues baja productividad, ausentismo y el tratamiento de comorbilidades, que también eso se vuelve una carga económica. La parte social, porque contribuye a la estigmatización, que es lo que hemos estado hablando, aislamiento social, y que efectivamente afecta al individuo, lo aleja del resto, digamos, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito profesional. Y como bien lo mencionaba la doctora, a nivel personal, pues el alto grado de sufrimiento, porque estas personas sufren y hay un real y verdadero deterioro en la calidad de vida y evidentemente en sus casos más críticos, bueno, pues existen situaciones que pueden llegar a desenlaces fatales. Muchas gracias. Rose. Bueno, claramente el número de personas que sufren algún trastorno mental, algún trastorno psiquiátrico, ha ido aumentando en el mundo. Y la pandemia se encargó de mostrarnos el gran olvido en el que se tienen este tipo de condiciones, ¿no? Eso yo creo que, pues por decirlo de alguna manera, fue de las cosas buenas que trajo la pandemia, porque entonces mucha gente pudo empezar a ponerle nombre a lo que estaba viviendo y a lo que estaba sintiendo, o sea, a toda esta carga, ¿no? Pero sí, sí me parece que
que ha faltado obviamente muchísima información. Hay un halo negativo, muy negativo alrededor de la salud mental. Y yo me acuerdo que en el caso de las demencias, por ejemplo, cuando a las familias les comentábamos que su familiar no estaba loco, sino que tenía una enfermedad del cerebro, la expresión de la cara cambiaba, ¿no? Porque además pensar en un trastorno psiquiátrico es pensar en ese loco que enseñan de pronto en las películas, desgreñado, chimuelo, con camisas de fuerza. Entonces, hay un algo muy negativo acerca de las enfermedades, de los trastornos mentales, además de que obviamente están maltratados, están muy, muy olvidados, ¿no? El impacto, o sea, lo que vemos en la mayoría de estas condiciones, pues es la discriminación, la exclusión. La persona, el paciente vive con su enfermedad y aparte tiene que cargar todo este entorno negativo dentro de la familia, dentro de la sociedad, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hay que trabajar mucho es en la parte de educación y de información, porque cuando no entendemos lo que está sucediendo, nos da mucho miedo, ¿no? Me acuerdo de ustedes se acordarán de aquel incidente hace, no sé, unos 5 años, no sé, más o menos, en la ciudad de León, que quemaron un centro nocturno con gente dentro, y me acuerdo que en las noticias se hablaba de un acto demencial, ¿no? Entonces, cuando etiquetamos con estas formas tan negativas cualquier trastorno, evidentemente da mucho miedo, y da más miedo que te diagnostiquen cuando las alternativas de atención y cuidado no son suficientes o no están muy a la mano, ¿no? Gracias. Muchas gracias a nuestros 4 ponentes. Pues es importante, ¿no?, recordar lo que dice cada uno de ellos acerca del estigma y cómo el mismo contexto nos va marcando lo que vemos, incluso en los medios de comunicación. Apenas hace unos días tuve la oportunidad de convivir con algunos niños de alrededor de 6 años y les preguntábamos en esa charla a ellos si conocían qué hace un psicólogo o una psicóloga para dar también como este enfoque de la salud mental desde temprana edad. Y justo ahorita me quedo con este último comentario de lo que creemos, ¿no? Que una persona que pide la salud mental es porque está loco. Y justo una de las niñas nos decía, no, pues es que yo al psicólogo no voy porque no estoy loca. Entonces, como la cultura, la misma familia nos va marcando este contexto. Pero bien, es importante recordar para todas las personas que nos escuchan que la salud mental está determinada por factores sociales, psicológicos y biológicos, como lo mencionaban nuestros ponentes. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, hay que recordar que las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a la sociedad mucho antes de lo que conocemos como la pandemia. Que sí, bien la pandemia nos abrió un poco la posibilidad y el acceso, pero aún así este estigma aún sigue marcado. ¿En qué momento yo me voy a acercar como persona a pedir ayuda, incluso en mi familia? Y también el estigma no solamente es para la persona, sino también para la familia, y a veces actuamos desde el desconocimiento. Hay que recordar que, bueno, los datos también son contundentes. Los trastornos mentales y por el consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales. Esto nos habla de que 1 de cada 5 niños y niñas adolescentes pues son diagnosticados con algún trastorno. Aquí en el Consejo Ciudadano también hemos recibido llamadas y también notamos justo esta diferencia ahorita que tocábamos el tema de la pandemia. Sí hubo un repunte en esas llamadas. Anteriormente las personas se comunicaban, pero cuando empezamos nosotros a ver esta posibilidad de una atención psicológica gratuita, un acompañamiento emocional, pues ha permitido pues un poco más, ¿no?, que las personas podamos acercarnos a estos servicios. Ahora bien, me gustaría continuar con una segunda pregunta en el mismo orden en el que vamos, por favor. Si en algún momento alguien más quisiera hacer alguna atención, alguna otra participación, les pido que con todo gusto me puedan pedir la palabra para ir enriqueciendo justo esta conversación, que más allá de ser una discusión, pues se trata de enriquecer cada participación. ¿Qué acciones podemos tomar
para romper el estigma en torno a la salud mental? ¿Y cómo afecta el estigma a las personas que viven con trastornos de salud mental en términos de acceso al tratamiento y apoyo? Muy bien, bueno, entiendo, son dos preguntas. Así es, dos Em, preguntas en una. en primer lugar, hay que ver lo que implica el estigma estructural, que va mucho más allá de que una persona solamente por sí misma considere que la salud mental o que la atención en salud mental es para personas que están fuera de la realidad o que tienen otro tipo de calidad como seres humanos. Esto es muy diferente a una labor de educación sencilla en la cual la persona, cuando recibe una sensibilización o una atención, es mucho más fácil disminuir sus creencias o sus ideologías respecto de una condición. En el caso del estigma es mucho más difícil porque no es nada más psicoeducar a una persona. En el caso del estigma existe el estigma estructural en el cual pues toda la sociedad a través de las instituciones, a través de los procedimientos, a través de los reglamentos, tiene implícito esta situación. Y lo vemos, por ejemplo, y un ejemplo muy claro es cómo funciona un hospital general cuando se atienden pacientes con condiciones mentales especialmente agudas. Cuando llega una condición con agitación o riesgo suicida o quizá alguna situación menos aguda como un episodio depresivo mayor o como un trastorno de ansiedad generalizada. En un hospital general, generalmente cuando son atendidos, les van a decir, aquí no atendemos ese tipo de cosas. ¿Y por qué no? Bueno, porque se supone que las enfermedades físicas, por así decirlo, se tratan con un cierto tipo de especialistas y cuando no son así, tienen que ser enviadas a un hospital completamente diferente, que en este caso sería el hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico, por el contrario, si llega un paciente con alguna condición mental, pero tiene algún problema de descompensación médico-metabólica como delirium, por ejemplo, o que tenga alguna intoxicación por sustancias, o que es bastante frecuente con algún tipo de intento de suicidio, entonces en el hospital psiquiátrico le dicen lo mismo, pero al revés. Aquí no tenemos un médico de urgencias que te pueda atender y que te tenga que suturar o que te tenga que hacer un lavado gástrico, por ejemplo. Entonces tenemos estigma en la atención y esto es solamente la punta del iceberg. En el momento en que como estudiante de medicina tú pones atención a los programas de salud mental, encontrarás que hay muy poca educación en los planes de estudio de salud mental y ni siquiera hay materias optativas para hacerlo. En el caso de mi escuela, la Facultad de Medicina, toda la Facultad de Medicina está ubicada en un recinto y el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental está enfrente, como aparte, como diferente. Y así es como me tocó estudiar y así es como a la fecha es. Entonces, hay estigma todavía en donde la salud mental se tiene o se ve aparte. Y esto afecta, desde luego, en algo que se llama brecha de atención, en el cual los estudios de la doctora Marilena Medina Mora y Shoshana Berenson y Guillermina Náttera, entre toda una serie de distinguidas y distinguidos investigadores nacionales, establecen que la brecha de atención implica que muchas personas tardan desde que empieza una enfermedad mental hasta el final aproximadamente 14 años. Escuchamos bien, 14 años. 14 años de que una persona empieza con alguna enfermedad mental, 14 años para que por primera vez, busque atención adecuada. Esto es lo que implica el estigma, que son muchas situaciones muy serias.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cobo. Bueno, después de salir del asombro, yo no tenía el dato de los 14 años y me parece, bueno, creo que no tengo ni una palabra para decir lo que es 14 años, ¿no? Decía yo justo al principio que me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es el mal diagnóstico, porque podríamos ahorrarles a los pacientes y a las familias el sufrimiento. Yo quiero empezar contestando las dos preguntas que hiciste al revés. Me parece que la estigmatización, tanto para el paciente como para la familia, es terrible, porque hace que en un principio traten de mantener en secreto el problema de la salud mental. Si la estigmatización o la asociación es la salud mental es igual a que estás loco, pues yo no voy a ir a decir que tengo un familiar o que yo mismo estoy loco, lo cual, además de estos 14 años de la brecha, digamos, administrativa, hace que sea muchísimo más difícil que el paciente y que la familia salgan adelante o alcen la voz ante este problema de salud mental que, como acaba de decir el doctor, es un problema de salud como todos los demás, ¿no? Entonces, es un estigma que urge romper. Y en cuanto a tu segunda pregunta, mi respuesta es una palabra: informar. ¿Cómo podemos hacer para romper esta estigmatización? Informar, 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 informar. Informar cómo, informar en escuelas, informar desde que son chiquitos que la salud mental existe, que no es mala, que no es negativa, que nos da a todos. Por supuesto que hay diferencias de prevalencia, pero la depresión le da a hombres y mujeres, la ansiedad le da a hombres y mujeres. Hay que informar para que sepamos que es normal y que se da y romper estos estigmas. Hay que formar uniones entre médicos, farmacéuticas, psicólogos, psiquiatras, para que unidos podamos dar frente a este problema de salud mental tan grave que tenemos en este momento en nuestra ciudad. Y por último, se me ocurre hacer foros en medios de comunicación, hacer foros públicos, donde el único objetivo es informar. Siempre lo hemos dicho, la educación y la información es la solución para todo, pero me parece que en este caso es urgente que informemos que la salud mental existe, que no es mala, que no es negativa, que es una realidad y que si no estamos lo suficientemente informados, no podemos actuar acorde a y mucho menos resolver y brincar brechas de este tipo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, bueno, continuando con las dos preguntas. Pues la primera, para romper, como ya lo mencionaban, para romper el estigma, hay que implementar estrategias educativas y de sensibilización, sobre todo que promuevan la comprensión de los trastornos de salud mental y que son condiciones médicas legítimas y tratables. Esto incluye obviamente hacer campañas de concientización. Hemos visto a través de la historia campañas que han ayudado a romper el estigma con otras enfermedades como la de VIH. Recordemos en los 80s el nivel de estigma, aislamiento y de miedo que generaba esta enfermedad. También la capacitación de profesionales de la salud, profesores, educadores y líderes comunitarios para que puedan hablar de este tema sin prejuicios y de manera respetuosa. Y evidentemente hablábamos de la afectación, el estigma afecta negativamente a las personas y sobre todo en la parte de pedir ayuda, ¿no? O sea, es más grande el miedo al estigma y a la señalización que el padecimiento como tal. Entonces, como bien mencionaban, eso contribuye a que el tiempo que transcurre entre que empiezan los síntomas a que es tratado, bueno, como ya lo mencioné ahorita, eso puede llegar a ser hasta de 14 años, que es terrible, porque una persona que ha vivido con una condición seria durante todo este tiempo, pues la carga emocional de sufrimiento, pues es muy grande y evidentemente hay afectación en el largo plazo que puede llegar a ser no reversible. Entonces, eso también desde el punto de vista humano, pues es trágico.
Ya está aquí mi Muchas comentario. gracias. Excelente. Bueno, doctor Alejandro, yo no estoy muy segura si la punta del iceberg es el estigma estructural o el autoestigma. O sea, el camino es muy, muy largo, efectivamente. Esto, creo que el autoestigma, cuando la persona misma se etiqueta, se excluye, se esconde, se guarda. En las demencias tenemos mucho ese problema. La no posibilidad de diagnósticos tempranos tiene mucho que ver con que la persona prefiere no buscar ayuda a tiempo, porque prefieren no conocer el diagnóstico, ¿no? Sí creo que la educación y que la información son muy importantes para concientizar, y hay que trabajar, pues sí, desde las escuelas, desde los primeros años escolares y en las universidades. Y ciertamente el personal de salud necesita también ser capacitado en el manejo y en la comprensión de este tipo de problemas. O sea, sí creo que es un tema muy complejo porque estoy pensando, por ejemplo, en el estigma que hay en la ciudad, pero también el estigma que hay en el campo, ¿no? En donde las enfermedades mentales se entienden como brujería o como que les dieron alguna cosa. Cómo viven y cómo entienden la enfermedad mental en el campo es distinto que en las ciudades, ¿no? Entonces, se va volviendo una tarea muy, muy, muy compleja. Yo agregaría a lo que comentaba la doctora, en el equipo multidisciplinario de atención y de cuidado debieran estar integradas las organizaciones de la sociedad civil, porque finalmente estas asociaciones de familiares viven el día a día y entienden y conocen lo que está sucediendo al interior de la familia, de la estructura, y las personas que lo padecen, ¿no? Pero en México no hemos encontrado, por ejemplo, una persona con diagnóstico de demencia temprana que esté dispuesto a hablarlo y a dar su testimonio, ¿no? O sea, la vergüenza, el miedo, pues creo que sobre todo eso, creo que la vergüenza de decir tiene Alzheimer o tiene demencia, supera todavía pues digamos, el interés común, ¿no? Sí creo que de pronto se nos olvida que no solamente se trata de tener salud, sino de tener calidad de vida. Y la posibilidad de tener una enfermedad mental con calidad de vida, pues tiene mucho que ver con la concientización y la sensibilización, ¿no? Sí creo que hay que sensibilizar en las comunidades y buscar que la comunidad apoye y ayude a quien padece un tipo de problema de salud mental. Gracias. Muchas gracias. Solamente para resumir en algunos puntos lo que acaban de compartir cada uno de ustedes, pues me quedo, ¿no? Y me gustaría como retomar la importancia de la educación. Creo que los cuatro lo han mencionado. Muchas veces yo a lo largo de mi vida, tanto personal como académica, que claro, no es igual a la que tienen ustedes y que me siento muy, muy grata de estar el día de hoy escuchándoles, pues es esta parte de la educación. Nadie nos forma en ese cuidado de la salud mental. Y en general, creo que incluso con la salud física, ¿no? Vamos a un servicio médico cuando ya sentimos un dolor físico. Pero ¿qué pasa con ese dolor emocional? Hablaban también de esta parte del secreto. Es algo que está pasando, pero que se quede dentro de casa. Aquí lo vamos a manejar, aquí lo vamos a abordar con los recursos que como familia vamos a tener. Y en el mejor de los casos cuando hay una familia, pero ¿qué pasa cuando yo como paciente lo estoy manejando de manera solitaria? Porque tal vez no tenga redes de apoyo o porque decidí no compartirlo con mi familia. Decían, ¿qué podemos hacer? Creo que es una excelente pregunta, ¿no? Porque podemos tener muchos puntos y creo que una lista incansable, pero lo importante es cómo se va a llevar a cabo ese plan y es esta parte del pedir ayuda. ¿Por qué no lo hacemos? Decían también, tal vez por el miedo.
o porque desconocemos justo qué es esta parte de la calidad de vida y que empezamos tal vez a comprender la calidad de vida a edades más avanzadas, ¿no? De nuestro desarrollo. Pero ¿qué pasa si desde que estamos en una etapa preescolar o incluso desde casa empezamos a formar esta parte de la importancia del cuidado de la salud mental para tener una calidad de vida? Creo que nos enseñan que tenemos que ahorrar para tener algo, tener un trabajo, pero ¿qué pasa con el cuidado de mi cuerpo? ¿Qué pasa con el cuidado de mi salud emocional? Y hablaban también del contexto. Ahorita se hablaba de la ciudad, tal vez de una comunidad. Claro que sí, pero también pasa esta parte de, pues, otros países. Y vamos entonces rápidamente. ¿Cuál es el papel de la terapia y la medicación en el tratamiento de los trastornos de salud mental? En el mismo orden, doctor, por Bueno, favor. muy bien, gracias. Sí, cómo no. Bueno, terapia y medicación son tratamientos y estamos hablando de tratamientos cuando ya está diagnosticada una enfermedad, ya se desarrolló la enfermedad, ya hay un diagnóstico y sobre eso ya se debe de tratar. Algo muy importante es que debemos de colaborar sinérgicamente no solamente con la psicología, sino con todas las profesiones de la salud. Y también tenemos que entender que otras profesiones que no tengan que ver directamente con la salud, pues estarán continuamente con acciones pues de interrelación, de interdisciplina directa e indirecta con la salud mental. Creo que es muy importante que nosotros, además de fomentar el tratamiento, tengamos cuidado también de qué tanto en la vida diaria nosotros también estamos favoreciendo comentarios con estigma, con chistes o con bromas que parecieran muy sencillas. Podemos en ocasiones estar favoreciendo el estigma o, como decía la doctora, el autoestigma que tienen las personas. Y también algo muy importante es que debemos de fomentar la prevención, y algo muy importante es que la prevención más importante es el autocuidado que tiene que ver con hábitos alimenticios saludables, hábitos de sueño también que sean regulares, que la persona haga ejercicio de vez en cuando, por lo menos 5 veces a la semana, y que tenga un acceso a una vida libre de violencia. Y generalmente esto también se va logrando con la participación, ya sea de una terapia o de algunos casos, pues se puede necesitar tratamiento psicofarmacológico. Entonces, el papel, pues es el papel fundamental relacionado con el tratamiento de una enfermedad que ya se ha desarrollado. Creo que lo más importante es actuar también desde antes, con prevención, con psicoeducación, revisando los planes de estudio, revisando los reglamentos, revisando los manuales de procedimiento de las escuelas, de las áreas públicas, todo lo que tenga que ver con situaciones que involucren potencial o indirectamente la salud mental, tiene que ver con esta parte y de que nosotros luchemos contra el estigma, no solamente esperando a que la persona ya se atienda y tome un tratamiento, sino desde antes. Y algo muy importante es que nosotros también favorezcamos la correcta interrelación con otras personas, no permitiendo el estigma, no permitiendo que nosotros atestiguemos y mucho menos protagonicemos acciones que puedan terminar en una acción de estigma contra la salud mental. Muchas gracias. Gracias. Doctora. Para mí es fundamental el trabajo entre psiquiatras y psicólogos, y yo agregaría entre médicos en general, farmacéuticas, psiquiatras y psicólogos. Yo, por ejemplo, que me dedico a la psicoterapia, yo no puedo trabajar con un paciente que está tan deprimido que piensa todo el tiempo en matarse. Entonces, yo necesito trabajar de la mano
con un psiquiatra para que lo medique lo suficiente para que esté controlado médicamente. Ok. Porque si no, entonces yo no puedo trabajar la salud mental. Entonces, siendo breve para ya dar paso al cierre, yo creo que es fundamental que todos trabajemos en equipo, que cada quien haga su parte, porque cada parte es absolutamente fundamental. Muchas gracias. Y bien, para cerrar, esta pregunta va para todos, para los cuatro. A manera de 2 bullets, a manera de cierre, les voy a pedir que me puedan responder qué medidas debería incluir el plan de gobierno y qué propuestas tienen desde la sociedad civil para mejorar el acceso a servicios de salud mental de calidad y reducir el estigma en la sociedad. Si me permite, doctor Alejandro, doctora Paloma, le damos el paso a los compañeros para hacer este cierre. Claro. Muchas gracias. Bueno, yo dentro del plan del gobierno, bueno, siempre como el ente rector y en muchos casos también regulador, pues está claro que el aumento de la financiación de estos programas por parte del gobierno tiene que estar en su agenda, tanto para servicios de salud mental y asegurando la disponibilidad de personal y de recursos, o sea, no solamente tener, como bien menciona el doctor, el hospital psiquiátrico, que normalmente son los últimos en recibir presupuesto, tiene que ser cambiar también este modelo de atención integral, donde la salud mental sea parte de los hospitales, digamos, para enfermedades en general y no solamente que haya una separación entre las enfermedades mentales también. El otro es pues la integración, que como lo estaba mencionando, la integración de programas de salud mental dentro de los programas de prevención, que hay muchos, pero que no consideran esta y no incluyen esta dimensión. Sería importante que pudieran agregarla. Y también dentro de todos los planes e iniciativas que hay de programas comunitarios, también que ofrezcan apoyos y servicios accesibles. De repente, si esto es difícil encontrar acceso a servicios de salud mental en las ciudades, digamos, llamemos de ciudades de arriba de 1 millón de habitantes, en las zonas rurales, que es la mayoría del territorio nacional, pues este acceso se vuelve todavía mucho más complejo y mucho más limitado. Entonces, se tiene que llevar también esta salud a todos los rincones del país, porque las enfermedades mentales no distinguen de un grupo y otro. Y también la formación y capacitación continua, tanto de profesionales de la salud y el uso también de los tratamientos integrales y el trabajo multidisciplinario. Ahí detendría mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Pues yo comentaría, recalcaría el asunto de que la salud mental tenga un presupuesto digno, un presupuesto decente, que se valore y no que se recorte. Y insistiría en la integración de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones. Que las organizaciones de la sociedad civil intervengan en la toma de decisiones en los equipos, igual para capacitación y educación para profesionales de la salud, para las comunidades, para los entornos comunitarios en general, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado con este panel de tanta relevancia. Damos pues el cierre de este segundo día de la Semana de Innovación, agradeciéndoles a todos muchísimo su participación, agradeciéndoles la confianza que le dieron a la MIF y bueno, por participar, por supuesto, en este tan importante evento para todos nosotros. Invitarnos, por supuesto, a seguir trabajando por el bien de la salud, sobre todo el tema de la salud mental. Y pues bueno, también agradeciendo a todos los que nos acompañaron, ¿no?, en este día
invitándolos al día de mañana. Mañana es el cierre de la Semana de Innovación de AMIF. También estaremos contando con 3 extraordinarios paneles relacionados con temas también de muchísimo interés. Y pues bueno, los esperamos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y muy bonita tarde.